cuando ocurrió el accidente, mi novio protegió inmediatamente a otra mujer. Le pedí una razón y, con impaciencia, dijo, ¿te estás comparando con ella? Ella es una joven rica, ¿puedes permitirte compensarla si se lastima? Me quedé en silencio. Si alguien como ella no podía ser compensada, entonces, con mi estatus, si yo resultaba herida, ¿él debería estar preparado para enterrarme? La empresa de Lucas acababa de firmar un gran contrato y planeaba llevar a su equipo a Sioux Villa para relajarse, pero los gastos allí eran demasiado altos. Aunque podía permitírselo, dudó. Mencioné que una amiga mía tenía un pase VIP que nos daría un 40% de descuento. Era un descuento excepcional que la mayoría no podía obtener. Pensé que se negaría, pero sorprendentemente aceptó sin hacer preguntas. El día del viaje vino a recogerme a la escuela. Como de costumbre, intenté abrir la puerta del asiento delantero del pasajero, pero no se movió. Entonces la ventanilla bajó lentamente, revelando a una mujer hermosa y orgullosa que me sonrió sin mostrar los dientes. Mi asiento designado estaba ocupado y miré a Lucas como si mi mirada fuera un cuchillo. Lucas dijo, Elizabeth, esta es la señorita Bella, hija del presidente Alex. Se marea en el coche, así que puedes sentarte atrás. ¿Mareo? Si te mareas, no tomes el coche. Pero los ojos de Lucas estaban llenos de súplica y conciliación. Sabía que el presidente Alex era el socio de Lucas en esta colaboración, decir que era su respaldo financiero no sería exagerado, así que no podía avergonzarlo. Sin embargo, esta señorita Bella claramente no venía con buenas intenciones, dijo con tono sarcástico, sentada en el asiento exclusivo de Elizabeth. Elizabeth no se enojará, ¿verdad? Sonaba como una provocación contra mí. Forcé una sonrisa. Perdón, señorita Bella, soy Elizabeth. La expresión de Bella se congeló y dijo, lo siento, Lucas, no entendí la situación. Me quedé sin palabras. ¿No debería disculparse conmigo? ¿Por qué se dirigía a Lucas? Elizabeth, llamó Lucas en voz baja. Le lancé una mirada fría y me senté atrás bajo la mirada triunfante de Bella. Pensé que si Lucas no podía darme una explicación razonable, esto se acabaría. Afortunadamente, no volvió a provocar durante el trayecto. Al llegar, cada uno fue a su habitación asignada. Lucas me abrazó. ¿Estás enojada? Lo aparté. Hablemos primero de negocios, no te pongas cariñoso. Lucas sonrió con impotencia. Dijo que Bella acababa de regresar del extranjero y no tenía muchos amigos, que el presidente Alex esperaba que interactuáramos más ya que teníamos la misma edad, y que al saber que yo organizaba el viaje le pidió que trajera a Bella. Había colaboraciones futuras y no podía negarse. Elizabeth, eres la mejor, me entiendes, ¿verdad? Puse los ojos en blanco. No me adules. No me importa socializar, pero debe haber límites. Ella claramente está interesada en ti, debiste notarlo. Lucas no lo negó y bromeó. ¿No demuestra eso que tu novio es excepcional? Un hombre tan sobresaliente está dedicado a ti, ¿no eres feliz? Rompí la guardia y me reí de su burla. ¿No tienes vergüenza? La vergüenza no es tan importante como una novia. Me aseguró que mantendría su integridad y distancia de Bella, sin permitir que nadie con segundas intenciones se aprovechara. Dijo que el corazón y la persona de Lucas pertenecían a Elizabeth. Sus palabras me llenaron de alegría y olvidé al instante mi malestar. En las actividades posteriores, Lucas cumplió su promesa. Por mucho que Bella coqueteara, él lo manejó con elegancia. Bella pareció perder interés y me lanzó una mirada de desagrado antes de buscar a otra persona con quien jugar. Al día siguiente de llegar a Sioux Villa, nos bañamos en aguas termales y luego fuimos al restaurante. Al pasar junto a otro grupo, el más llamativo se giró de repente, señorita Elizabeth. Al oír la voz, me di la vuelta. Era un hombre con camisa floreada y el cabello teñido de Borgoña. Me resultó familiar y recordé rápidamente quién era. Eason, el hijo menor de la familia del tío Nick. ¿Qué tal, Elizabeth? Al ver a Lucas acercarse, guiñé un ojo a Eason y le hice un gesto de silencio. Él me miró en blanco y luego asintió lentamente, totalmente opuesto a su habitual arrogancia. ¿Quién es?, preguntó Lucas frunciendo el ceño. Respondí, es el hijo de un amigo de la familia de mi padre. Lucas asintió y saludó. Hola, soy Lucas, el novio de Elizabeth. ¿Cómo debo llamarte? La expresión de Eason fue indiferente.
estrechó la mano de Lucas y dijo, Isen. En ese momento, otra persona se acercó, Isen, ¿tú también estás aquí? Era bella, a diferencia de su actitud de pavor real con nosotros, frente a Isen se transformó en un fénix digno, cada movimiento medido. Alcé una ceja, no esperaba que tuviera dos personalidades. Isen entrecerró los ojos, ¿quién eres? La expresión de Bella se tensó y su sonrisa se volvió forzada. Quizá no me recuerdes, pero nos vimos brevemente en la subasta Johansan del año pasado. Isen respondió con un indiferente sin darle importancia. El orgullo de Bella recibió un golpe. Lucas me miró levantando la barbilla, claramente queriendo que rompiera el silencio incómodo. Fruncí el ceño, molesta por su impaciencia, pero aún así hablé, si tienes algo que hacer, adelante, nos vemos luego. Lucas me lanzó una leve mirada, si no lo conociera tan bien, no la habría notado. Dijo, ¿por qué no comemos juntos? Bella añadió, sí, encontrarse es destino. Su ida y vuelta hacía parecer que eran pareja para quien no supiera. Miré a Lucas, insegura de lo que intentaba. Pensé que Isen se negaría, pero sonrió y preguntó con cautela, «Señorita Elizabeth, ¿le causará molestias dada la situación?» No pude decir nada y asentí. Llevar a Isen fue la mejor decisión que tomé. Al principio no entendí por qué Lucas lo invitó a cenar, pero cuando lo vi entablar conversación activamente con él, me di cuenta de que quería hacerse su amigo, algo que antes era lo que menos estaba dispuesto a hacer. ¿Cuándo cambió? No tenía idea. Nos dirigíamos al restaurante, pero para llegar había que pasar por un largo corredor, una característica principal de Sioux and Villa. A ambos lados fluía un arroyo suave, no un estanque artificial sino un curso natural. Originalmente pensaron rellenarlo, pero a alguien le gustó y decidieron conservarlo e integrarlo al estilo general. Gastaron casi 1 millón más de lo previsto en su diseño y construcción, pero el resultado fue mucho mayor, verdaderamente impresionante, como un jardín de Jiangnan. Debido al ancho del corredor, Bella y yo caminábamos delante mientras Lucas y Isen iban detrás. En ese momento, un grupo de niños vino corriendo, riendo y chocando con la gente. Mi corazón dio un salto, intenté apartarme pero fue tarde, perdí el equilibrio y tropecé de lado. Oí gritos alrededor, pero no podía concentrarme, caí hacia adelante y, justo en mi trayectoria, una esquina afilada de una formación rocosa iba directo a mis ojos. Mi mente se quedó en blanco, no pude ni cerrar los ojos, voy a quedarme ciega, fue mi único pensamiento. Entonces, un par de manos fuertes rodearon mi cintura, ejercieron fuerza y me apartaron. Al instante siguiente caímos al arroyo frío. El pánico y el miedo me inundaron y las lágrimas llenaron mis ojos mientras mi cuerpo temblaba. Señorita Elizabeth, ¿está bien? No tenga miedo. La voz suave de consuelo me hizo levantar la cabeza sorprendida. Quien me salvó no fue Lucas, fue Isen. ¿Dónde estaba Lucas? Lo busqué y, al otro lado del arroyo, Lucas sostenía a Bella con fuerza. Ella se aferraba a él llorando como una flor empapada, y Lucas le daba palmaditas en la espalda, consolándola. En ese momento, mi corazón se sintió más frío que durante el incidente. El personal llegó rápidamente y nos envolvió en toallas grandes. Lucas y Bella parecían gemelos unidos y él ni siquiera me miró. Isen me acompañó a mi habitación, preguntando repetidamente si estaba bien y si necesitaba su compañía. Lo rechacé, le agradecí sinceramente y le dije que lo invitaría a comer al regresar. Respondió que sí y se fue, dándome el espacio que necesitaba. Sin embargo, mi mente era como un engranaje abandonado, incluso un giro simple resultaba difícil. 1 hora y media después, Lucas por fin regresó, ni siquiera me miró y dijo, voy a ducharme. Tras 5 años de relación, conocía demasiado bien esa reacción. Lucas era muy orgulloso, tanto que le costaba aceptar críticas y detestaba que señalaran sus errores. Una vez me dijo, soy adulto, sé distinguir el bien del mal, si me equivoco sin querer, lo corregiré, si hago algo mal a propósito, aunque lo señales no cambiaré porque tengo mis razones. Pero en una relación, ¿cómo no discutir sobre lo correcto e incorrecto? Eso activaba su mecanismo defensivo cada vez que lo criticaba. Reí con rabia, nunca lo consentí, si ambos estábamos infelices, ¿por qué debía ceder yo? ¿No somos todos niños en cierto modo? Lo detuve, ¿dónde has estado? Guardó silencio.
Habla, grité, no te hagas el mudo. Lucas me miró con mala expresión y, con la voz más rígida, dijo, Bella estaba asustada, tenía miedo, y yo estaba con ella. No pude evitar reír de rabia. Muy bien, excelente, bien hecho. Me levanté y fui hacia la puerta, sintiendo que no necesitaba esperarlo más. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Lucas me agarró. ¿Te incumbe con tus acciones? Bella debe ser tu novia, no hay problema, me aparto para que los amantes se reúnan. ¿Qué tonterías dices? Reprendió Lucas, eres tú la que está siendo irracional. Grité, la salvas primero en el peligro, luego ni siquiera te importo y la tratas con tanta ternura. ¿Cómo pasaste 1 hora y media con ella? ¿La ayudaste a bañarse, a cambiarse, o te quedaste acompañándola mientras dormía? ¿Esperaste a que se durmiera para volver? Vamos, dime cómo lo hiciste, me encantaría aprender. La expresión de Lucas se oscureció. Elizabeth, no pienses así de mí. Me burlé y luego dije que no preguntara y que no actuara de una manera tan sucia. Él respiró hondo, aparentemente intentando reprimir su ira. Esto solo fue un accidente, ¿por qué tienes que aferrarte a ello? ¿Un accidente? Me reí. Mi novio priorizó salvar a otra mujer durante una situación peligrosa, ¿eso es un accidente? ¿No te sientes culpable al decir eso, Lucas? Tú estabas detrás de mí, por orden y por distancia. Deberías haberme salvado primero, pero elegiste salvar a Bella. ¿Eso fue instinto o solo memoria muscular? Lucas parecía un poco irritado. Fue solo un incidente menor, ella cayó al agua, ni siquiera llegaba a la rodilla, solo se le mojaron la ropa. ¿Hace falta exagerar tanto? ¿Un incidente menor? Ese incidente menor casi me dejó ciega. Si Isen no hubiera estado allí hoy, ahora estaría ciega. Golpeé el cenicero contra el suelo frente a la mesa de café, produciendo un sonido seco que hizo que Lucas cerrara los ojos. Su pecho subía y bajaba con fuerza, señal de su agitación. Gruñó, basta, Elizabeth, ¿por qué haces tanto alboroto? ¿Cuándo vas a bajar de tu torre de marfil? Estoy realmente harto de ti. Mi expresión se volvió fría. Oh, Lucas, no sabía que fueras tan elocuente. ¿Estás diciendo que al final todo es mi culpa? ¿Eso es culpar a la víctima? Se supone que eres una persona inteligente, ¿no temes manchar tu propia reputación? ¿Esto va a terminar alguna vez? Lucas me miró con los ojos llenos de impaciencia. Elizabeth, ¿puedes ser un poco más realista? Te estás poniendo quisquillosa porque salvé a Bella, ¿pero lo has pensado? Ella es la hija del presidente Alex, ¿puedes compararte con ella? Es una joven rica, ¿podrías permitirte compensarla si se lastima? Miré a Lucas incrédula, no podía creer que de su boca salieran palabras tan ridículas. ¿Por qué es rica mi vida vale menos? ¿Eso es lo que piensas? El rostro de Lucas se endureció. No es lo que yo piense, es la realidad, Elizabeth. Necesitas pensarlo bien, la vida real no es un cuento de hadas, deberías ser más sensata. Me estás agotando. Después de decir eso, me dio la espalda y se dirigió al baño. Le grité, Lucas, si quieres ser un sirviente, hazlo tú mismo, no me arrastres a esto. Como quieras, dijo, dando un portazo. De pie allí, me sentí completamente absurda. La reacción y el comportamiento de Lucas eran demasiado ridículos. Claramente era mi novio desde hacía 5 años, y aún así en ese momento me resultaba totalmente desconocido. Mi padre me dijo una vez que los errores de comportamiento no dan miedo, lo que da miedo es un error de mentalidad profundamente arraigado e irreversible. ¿Cuándo se volvió así Lucas? Al salir de la habitación de invitados, llevé mi equipaje directamente al vestíbulo. Antes de irme llamé a Hunter. Cuando llegué, él ya estaba allí y me saludó con una respetuosa inclinación. Respondí con un Hunter, arréglame un coche, quiero regresar. De acuerdo, me encargo enseguida. Hunter era muy eficiente y nunca preguntaba lo que no debía. Por cierto, lo llamé de nuevo, cobra todo a Lucas a precio completo, no le des ningún descuento. Entendido. Las palabras de Lucas pasaron por mi mente. Dijo que si Bella se lastimaba no podría permitírselo, pero que valía realmente la familia Alex.
Eran una familia de tercera categoría que ni siquiera había entrado en los círculos de los ricos. Si eso era lo que quería decir, entonces si yo me lastimaba, ¿también tendrían que enterrarme? Regresé de noche. No volví a la casa que Lucas había comprado. En su lugar regresé a la villa que mi padre me compró en Chano Resources Sinfu. El entorno aquí es excelente, tranquilo y cómodo, pero el precio es alto, 140.000 por metro cuadrado. A Lucas le gustaba especialmente este lugar cuando compramos la casa. Dijo que trabajaría duro para permitirme vivir aquí. Recuerdo lo enérgico que se veía cuando lo decía, tan atractivo. Esa también fue la razón por la que elegí comprar aquí. Pensé que si algún día Lucas conocía la verdad, podría traerlo directamente y darle una sorpresa. Cada vez que pensaba en Lucas sentía una mezcla de ira y agravio. Una vez me dijo que los ricos no son más nobles que nosotros, que mientras viviéramos con diligencia podríamos vivir mejor que ellos, pero ahora me dijo que no podía compararme con una joven rica. Lucas me llamó, pero no contesté. Me envió un mensaje: Elizabeth, no hagas un escándalo, no puedo irme, por favor cuídate. Las personas frías e insensibles realmente pueden cambiar. Lucas y yo nos conocimos en la universidad. Allí era una figura carismática, destacaba académicamente y era bueno en todo. No solo era el presidente del consejo estudiantil, sino también el capitán del equipo de baloncesto. Era normal que un rompecorazones del campus tuviera admiradoras. Su primer amor fue una chica rica, no por su apariencia, sino por su origen familiar. Su padre es un magnate inmobiliario con considerables activos, y su requisito para la futura pareja de su hija era que coincidiera con su estatus social, no a alguien de origen modesto como Lucas. Así que buscaron a Lucas, le dijeron palabras duras y le dieron un cheque para que dejara a su hija. Ese primer amor quizá no despertó sentimientos profundos en Lucas, pero ese trato casi distorsionó su visión del mundo. Pasó de ser una persona luminosa a una sombría, con un porte apagado. Una noche, borracho, me dijo que desde niño siempre se había considerado excelente y el orgullo de sus padres, pero que ellos decían que alguien como él, un pobre, era una mancha para su familia. Eso fue humillación, desprecio y un ataque a su carácter. Por eso, cuando yo lo perseguí, primero preguntó por mi origen familiar, la conversación fue abrupta y él mismo lo notó. Explicó que había tenido un mal primer amor y que, debido a la brecha de riqueza, esperaba que su futura pareja tuviera un patrimonio similar al suyo. Vi en él un fuerte resentimiento hacia los ricos, un desprecio profundamente arraigado. Entré en pánico y mentí. Dije que mis padres eran simples asalariados y que vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Pero su mirada era aguda. Los zapatos que llevas cuestan 80.000. En realidad, ese día el artículo más barato que llevaba eran esos zapatos. Mi ropa era toda a medida. Para un extraño podía parecer de marcas baratas, pero los conocedores sabían que eran bastante caras. Solo esos zapatos fueron una elección apresurada. Aunque eran de marca, no se comparaban con el resto de mi atuendo. Al ver que Lucas solo había reconocido los zapatos, suspiré aliviada y dije que eran un regalo de mi mejor amiga. Lucas asintió y lo aceptó sin más. Al fin y al cabo nos conocíamos desde hacía tiempo y yo siempre había sido discreta. Finalmente empezamos a salir. Me dijo que en el futuro no aceptara regalos tan caros, que hacerlo era arrodillarse, que debíamos vestir de acuerdo con nuestro estatus. Desde entonces, el precio promedio de mi ropa nunca superó los 200, y también fue cuando conocí una plataforma de compras llamada Pinduoduo. Mentir en una relación es inaceptable, porque una vez que dices una mentira tienes que cubrirla con innumerables otras. Al principio pensé que la familia y la riqueza eran partes de mi yo completo. Si alguien me amaba, debía amar todo de mí, pero primero necesitábamos darnos la oportunidad de conocernos. Cuando me conociera lo suficiente y me amara lo suficiente, las llamadas mentiras se desharían naturalmente. Esa noche no dormí bien. Al despertar por la mañana incluso tenía un ligero dolor de cabeza. No fui a la escuela y seguí descansando en casa. Lucas no se puso en contacto conmigo, pero Hunter me llamó. Preguntó: señorita, los gastos del señor Lucas son bastante altos, ¿debería recordarle la cancelación de los descuentos? Esto no era algo que Hunter preguntara normalmente, ya que dije que no le daría descuento a Lucas. Él nunca pensaría en recordárselo. Hunter, eres mayor,
di simplemente lo que tengas que decir. Hunter dijo que Lucas y Bella se estaban acercando demasiado y que los observadores pensaban que eran una pareja. Algunas cosas no pasan desapercibidas, solo no parecen significativas hasta que un detonante las hace estallar. Como ir a la Bella Creek Source, si fuera solo una celebración de la empresa, podrían cenar, cantar, beber o acampar. Ir a la Bella Creek Source no sería imposible, pero realmente parece excesivo. Además, Lucas había dudado al principio, si no era por mí ni por la celebración, entonces debía ser por Bella. Hay límites en las relaciones, y las diferentes distancias significan conexiones diferentes. Si ella y Lucas hacen que otros sientan que son una pareja, entonces deben estar a distancia cero. Esta realización hizo que mi ira hirviera. Hunter, quiero todas las pruebas de su comportamiento íntimo, y guárdalas para mi padre. Entendido. Tras colgar, comencé a examinar seriamente esta relación de 5 años. Lucas y yo empezamos en los últimos 6 meses de la universidad. En ese momento él iniciaba un negocio con amigos mientras yo elegí prepararme para mi maestría. No pasábamos mucho tiempo juntos. Él estaba ocupado y cansado, pero me trataba bien. Compartía su agenda conmigo todos los días, me llevaba flores cada semana. Me llevaba a comer cosas deliciosas que probaba en reuniones de negocios y recordaba nuestros aniversarios y mi cumpleaños. Al año de iniciar su negocio, nos mudamos juntos, aunque solo fuera a un apartamento alquilado. En ese entonces estaba lleno de esperanza por el futuro, como un guerrero decidido a alcanzar su objetivo. Su emprendimiento con amigos empezó a mostrar resultados. Establecieron una empresa con solo 3 a 5 empleados y todo se desarrollaba positivamente. Sin embargo, más tarde, por factores humanos, la empresa quebró de la noche a la mañana. Fui a suplicar ayuda a mi padre por Lucas, pero mi padre se negó. No hay humo sin fuego, es solo un don nadie. Si no hubiera provocado activamente a nadie, nadie siquiera lo habría notado. Presioné a Lucas para que me dijera qué había pasado. Al principio se mostró reacio, pero cuando insistí lo suficiente dijo que descubrió que el prometido de Lily le estaba engañando y que quería recopilar pruebas de su infidelidad, pero lo atraparon. Lily era la chica rica que una vez hirió a Lucas. Lo cuestioné, ¿qué tiene esto que ver contigo? ¿Por qué quieres reunir pruebas de que el prometido de otra persona engaña? Él eludió la pregunta diciendo, ¿acaso engañar está bien? ¿Deberíamos simplemente hacer la vista gorda? No podía entender las acciones de Lucas hiciera lo que hiciera, incluso llegué a dudar de si todavía tenía sentimientos por Lily. Aquello era insoportable para mí que tenía un fuerte sentido de la pureza emocional, así que propuse romper con él frente a mi determinación. Finalmente dijo, la verdad no es que aún tenga sentimientos, simplemente no puedo aceptarlo. Ellos piensan que soy una mancha, pero que tan nobles son las personas que eligen. Dijo que solo era su deseo de venganza, quería tomar esas pruebas y abofetearlos en la cara. Luego me suplicó, Elizabeth, lo he perdido todo, por favor no me dejes. Mi corazón se ablandó. Fue por la súplica de Lucas y por su ingenuidad. Él pensaba que tener pruebas de la infidelidad del prometido de Lily le permitiría enfrentarlos, pero no se dio cuenta de que en ese círculo los matrimonios de negocios no son raros y es bastante normal que después de esas uniones cada uno juegue a su propio juego sin interferir con el otro. Incluso a los ojos de Lily sus acciones no eran más que las de un payaso. Lo que hizo violó la privacidad de otros y alteró sus vidas. Además, con su estatus de exnovio de Lily, ni la familia de ella ni la del prometido lo dejarían pasar. Eligieron darle una lección. Sin embargo, la pequeña lección que para ellos era insignificante, para él fue algo insoportable. Hunter actuó rápido. Pronto llegaron esas fotos y videos. En la primera foto, Bella sostenía el brazo de Lucas con todo su cuerpo pegado a él como un pajarito acurrucado. En la segunda, Bella estaba de puntillas bebiendo el té con leche de la mano de Lucas. En la tercera, Lucas llevaba a Bella en la espalda mientras ella se inclinaba para susurrarle algo al oído. Finalmente había un video en el que Lucas y Bella estaban sentados juntos comiendo algo. Se le quedó pegado en la comisura de la boca a Bella, pero parecía una niña con parálisis cerebral incapaz de encontrarlo. Durante mucho tiempo al final fue Lucas quien extendió la mano para limpiárselo. No creo que ninguna novia pudiera ver todo eso con calma. Yo desde luego no pude, así que destrocé mi teléfono. Al tercer día después de dejar a Lucas, él me contactó. Durante esos 3 días él y Bella estaban inmersos en su dulce tiempo mientras yo era una simple espectadora. Si al principio mis emociones eran ira, asfixia y tristeza, para hoy ya me había vuelto insensible. No me contactó durante los primeros 3 días, pero hoy me
Llamó claramente con la intención de preguntar por el descuento, sin embargo Lucas solo llamó una vez, no contesté y no volvió a llamar. Su dignidad solo le permitía preguntar una vez, no insistir, eso sería demasiado humillante. Apretaría los dientes y pagaría la cuenta, aunque fueran 470,000, era una suma considerable, representaba medio año de los ingresos netos de Lucas, pero no era que nuestra tienda Creek Sourceville lo estuviera intimidando, sino que Lucas había derrochado en una experiencia de aguas termales nocturnas en Dayon, quería ganarse una sonrisa de la belleza y por supuesto eso tenía un precio. Lucas definitivamente vendría a buscarme cuando regresara ya fuera porque no podía contactarme o por los 470,000, pero ¿cómo iba a dejar que me encontrara tan fácilmente? Quería desahogar su ira, que se aguantara. Bloqueé todos sus medios de contacto, rechacé todas las llamadas desconocidas y borré todos los mensajes sin leerlos, incluso falté a clases y me tomé una semana libre. Una semana después regresé a la casa que compartíamos, llevaba media hora en casa acabando de ordenar mi ropa cuando Lucas regresó apresuradamente. Había cámaras de seguridad, así que no me sorprendió. Se veía demacrado. Tras unos días separados avanzó y me agarró la mano diciendo: ¿por qué estás haciendo tanto alboroto? ¿No sabes que estoy muy preocupado? Lo miré y retiré la mano. Lucas, terminemos. Lucas se quedó congelado. Tras unos segundos de silencio de repente suavizó el tono: me equivoqué la última vez, no debí ignorarte, no lo manejé bien, pero de verdad no pasa nada entre Bella y yo, simplemente no quiero perder la conexión con él. Presidente Alex, Elizabeth todavía no ha salido de la escuela. No sabes lo rápido que cambian las cosas en los negocios. Los negocios del presidente Alex pueden ofrecerse a cualquiera. Yo tengo una ventaja, pero no es significativa. Bella es una rama de olivo que el presidente Alex me tendió. No puedo dejar que ella salga lastimada. Lo miré en silencio. Si tuviera que analizar, diría que sus palabras eran sinceras. Entonces lo que hacía era engaño o solo coqueteo. Estaba perdida sobre cómo definirlo. Era íntimo con Bella y sin embargo cuando ella llamaba a su puerta por la noche él siempre se negaba a abrir. ¿Qué significaba eso? Quería tenerlo todo, pero en cualquier caso no podía aceptarlo. Así que a tus ojos todavía crees que mi vida vale menos que la de Bella, ¿verdad? Lucas se frotó las sienes desesperado. Elizabeth, no lo entiendes, no eres tú, somos nosotros. Nuestras vidas valen menos que la de ella. Cuando nosotros salimos heridos basta con gastar algo de dinero para curarnos, pero cuando ella sale herida, nuestras pérdidas tardan años en compensarse. Así que la trataste como a una novia. Saqué las fotos de mi bolso y se las arrojé. Lucas se quedó confundido unos segundos, pero en cuanto vio el contenido entró en pánico. Elizabeth, no es así, no quise hacerlo yo, solo no pude apartarla. Su voz estaba tensa. Me burlé: estás bromeando, está atada a ti o que no puedes apartar a una mujer 20 centímetros más baja que tú. Basta, deja de hablar. Yo planeaba una ruptura pacífica, pero si sigues así acabaremos destrozándonos. Me preparé para seguir empacando. Lucas gritó: a Bella le gusto y el presidente Alex quiere que esté con ella, pero la rechacé. Me miró con expectación como diciendo: renuncié a montañas de oro por ti, deberías estar agradecida, pero a mí me pareció absurdo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pregunté. ¿Cuánto tiempo llevas coqueteando con Bella? No era tonta. Si él hubiera expresado claramente su rechazo, no habría habido un viaje a Creek Sourceville. No lo he hecho. Lucas pareció insultado y lo negó rotundamente. Recordé los hechos recientes. La colaboración de Lucas con el presidente Alex se venía preparando desde la primera mitad del año y realmente comenzaron a interactuar hace 3 meses. Desde entonces Lucas se volvió especialmente ocupado, saliendo temprano y regresando tarde, a veces incluso sin volver a casa. La única anomalía fue que hace alrededor de medio mes Lucas cambió de repente de perfume. Cuando le pregunté por qué, dijo que era un regalo de un cliente y que le gustaba. Desde entonces empezó a prestar mucha atención a su vestimenta e incluso cambió de peinado. Bromeé sobre lo preocupado que estaba de repente por su imagen personal. Él sonrió y dijo: mi esposa aún es estudiante, no quiero entrar demasiado pronto en el grupo de los tíos. Me sorprendió bastante que incluso supiera de los tíos. ¿Quién te llamó tío? Pregunté. Su mano, que se estaba atando la corbata, se detuvo y reaccionó con fuerza diciendo: deja de soñar, despierta todo el día, ya estoy lo suficientemente cansado. En ese momento no pensé mucho, solo me sentí agraviada, pero lo entendí. Estaba trabajando duro, pero ahora parecía que los hechos inusuales siempre tienen sus razones. Así que Bella te llamó tío, llevas enredado con ella al menos medio mes. El rostro de Lucas palideció. Había acertado entonces. Quiero romper contigo. ¿Por qué haces tanto alboroto? No deberías haber estado esperando este día, o quieres tenerlo todo a la vez. Apreté con fuerza la palma de mi mano conteniendo el temblor de mi cuerpo. Pensé que mi amor había llegado de repente a su fin, pero él me dijo que llevaba planeándolo desde hacía mucho tiempo. No, nunca pensé en romper contigo, Elizabeth, no puedo vivir sin ti. Me miró profundamente. Esa mirada que antes hacía latir mi corazón ahora solo me hacía querer apartar la vista. Me reí fríamente. Deja que una joven rica sea tu amante manchando su identidad.
No lo he hecho, dijo Lucas en voz baja. Elizabeth, no preguntes más, me suplicó. Tienes que creerme, no te haré daño, esto pasará pronto y lo manejaré bien, solo necesitas confiar en mí, estoy trabajando por nuestro futuro, solo quiero que tengas una vida mejor. Me sentí desconcertada. ¿Por qué Lucas podía ser tan descarado? ¿Por qué pensaba que después de ser tan íntimo con Bella yo aún debía confiar en él y seguir con él? ¿Se sobrevaloraba o me subestimaba Lucas? No te creo, lo miré. Ahora tienes dos opciones: o resuelves tu relación con Bella o arreglas tu relación conmigo. Lucas guardó silencio. Está bien, lo entiendo, asentí y tomé mi maleta preparándome para irme. Lucas me detuvo. No te muevas, me iré yo, esta casa está a tu nombre, te pertenece. Lucas se fue. Me desplomé débilmente en el sofá. Esta casa no significaba mucho para mí, solo quería ver la actitud de Lucas. Si empezaba a calcular el dinero conmigo, entonces yo también ajustaría cuentas con él adecuadamente. Cuando Lucas se arruinó de la noche a la mañana, no tuvo la capacidad de levantarse de nuevo. Me acerqué a mi padre esperando que invirtiera en Lucas. Mi padre se negó, siempre me decía que en los negocios no hay que involucrar los sentimientos. Si permites que me involucre financieramente con él, me opondré directamente a tu relación. Acepté las palabras de mi padre, pero aún así decidí ayudar a Lucas con mi propio dinero. Contraté a un gestor profesional para negociar con Lucas una inversión en acciones. Por suerte no perdí dinero, pero mi padre nunca reconoció esta inversión. Al fin y al cabo el rendimiento era demasiado pequeño. Dijo que no había perdido, solo había sido suerte, no que Lucas tuviera mucha capacidad. Ahora que quería romper con él, ¿qué pasaría con la empresa? No me gustaba alargar las cosas. Según mi carácter me retiraría directamente de la empresa y cortaría la relación con él, pero sabía que el funcionamiento de una empresa no depende solo de Lucas, sino también de esos colegas que habían luchado a su lado hasta ahora. Mi impulsividad podría tener un impacto muy negativo en otros, así que decidí entregar la autoridad a Lucas. Sus acciones determinarían mi juicio. Fue en ese momento cuando finalmente reconocí las palabras de mi padre: en los negocios realmente no se debe involucrar demasiado los sentimientos, de lo contrario, cuando llega el momento de separarse, todo se convierte en un nudo imposible de desatar. Después de romper con Lucas, aparte de los lazos invisibles que teníamos y la empresa, pensé que no volveríamos a tener contacto, pero Bella insistió en provocarme. No esperaba que se convirtiera en estudiante de intercambio en nuestra escuela. Me la encontré cuando salía del laboratorio. Al verme no se sorprendió en absoluto e incluso se acercó. Hermana Elizabeth, ¿cuánto tiempo sin verte? Eché un vistazo y dije: llámame señorita Elizabeth. Bella sonrió levemente y dijo que la hermana Elizabeth seguía enfadada con ella, pero que Lucas y ella se amaban de verdad. Yo forcé una sonrisa y pensé qué época era esta, si todavía estaba jugando conmigo al juego de hermanos y hermanas. Le dije que no lo hiciera, que beber demasiado temoso era malo para la salud. Bella me fulminó con la mirada y dijo con orgullo que al final Lucas me había abandonado y la había elegido a ella, y mientras hablaba levantó su bolso diciendo que Lucas se lo había comprado, que costaba 80,000, no como yo, que solo podía comprar en Pinduoduo. Algunas personas son realmente adorables. Claramente tienen cerebro para pensar, pero insisten en usarlo para almacenar agua. Le pregunté fríamente si había ido a mi casa, con un tono nada amable. Ella respondió que quería decir con mi casa, que era la casa de Lucas y que no pasaba nada por ir a la casa de su novio. Asentí y dije que al menos ya lo había admitido. Bella me miró cansada y le respondí que primero le preguntara a su novio a nombre de quién estaba la escritura de ese apartamento y ese bolso que tenía en la mano, que si no había visto el recibo, y que sabía por qué, porque ese bolso era algo que yo no quería. Era realmente extraño que siempre le gustara recoger lo que yo había descartado, si era porque solo merecía cosas de segunda mano. Bella se puso furiosa y cuando iba a hablar la interrumpí diciendo que qué broma, que cómo iba a darle la oportunidad de hablar, que por allanamiento y robo de propiedad tal vez debería llamar a su novio para que le ayudara a contratar a un buen abogado. Bella también era todo un caso. En ese apartamento no había artículos de lujo, solo ese bolso, que era un regalo que alguien le había dado a mi madre. A ella no le gustó y me lo dio, y por miedo a que Lucas lo descubriera lo escondí tan bien que hasta yo misma lo olvidé, y no esperaba que ella lo encontrara. Al oír mis palabras, Bella entró claramente en pánico, pero aún así se obligó a aparentar calma y dijo que qué tonterías decía, que cuál era mi casa, que era la casa de su novio, y añadió débilmente que no pensara que podía asustarla. En ese momento una voz nos interrumpió, era Isen. Se acercó a mi lado y miró a Bella con indiferencia. La expresión de Bella cambió y dijo rápidamente que había un malentendido entre la señorita Elizabeth y ella, que había venido específicamente a disculparse, pero parecía que la había molestado. Isen respondió con un no y dijo que entonces debía prestar más atención en el futuro.
Desde 1 metro de distancia ya podía sentir la vergüenza de Bella, lo que me hizo sentir genial. Isen me preguntó si ya había terminado, asentí y dijo que fuéramos a comer, acepté. Bella dio un paso adelante y, con una expresión coqueta, dijo que era raro encontrarse con Isen y que se preguntaba si tenía la fortuna de invitarlo a comer. Incluso en ese punto seguía intentando coquetear con un hombre, realmente era perseverante. Pero Isen y yo compartimos un entendimiento tácito, ambos la ignoramos y pasamos junto a ella. Antes de irme le dije que recordara contratar a un abogado. Isen me preguntó si estaba bien, negué con la cabeza y dije que estaba bien, que solo la había asustado un poco. La siguiente vez que Isen y yo nos encontramos fue en una cita a ciegas organizada por nuestros padres. Como las dos partes de la cita nos sentimos incómodos, especialmente Isen, que se había teñido el cabello de verde y no parecía nada confiable. Dijo que no estaba contento con casarse tan pronto, pero que si no aparecía le desactivarían la tarjeta, así que teñirse el cabello fue su último acto de rebeldía. ¿Y yo? Después de 5 años con Lucas, ¿de verdad pensaba que podía pasar página en un día? No quería depender de otros para sanar mis heridas, eso no sería responsable con nadie, así que Isen y yo nos convertimos en aliados, cubriéndonos mutuamente, como hoy, cuando me llevó para lidiar con su madre. Comimos juntos y luego acompañamos a su madre de compras y, al final, me fui cargando una gran bolsa de regalos. Isen me acompañó hasta la entrada del dormitorio y, al ver todas esas cosas, me sentí impotente. Le dije por qué no las tomaba y las cambiaba por dinero. Él me miró y dijo que no era tan pobre. Sin otra opción tuve que llevármelas y, justo cuando Isen me las estaba entregando, Lucas apareció de repente de algún lugar, tiró las cosas de las manos de Isen y me jaló detrás de él. Fruncí el ceño y le pregunté qué hacía allí. Lucas me miró con decepción y dijo que si necesitaba dinero podía decírselo, que por qué hacía algo así. Yo estaba confundida y le pregunté qué quería decir. Isen, con el rostro severo, empujó de repente a Lucas, le torció el brazo y lo lanzó fuera. Lucas se sujetó el brazo, con semblante sombrío, y dijo que fuera con él, que si encontraba dificultades podían resolverlas juntos, pero que no quería verme caer tan bajo. Dije que qué tonterías estaba diciendo. Isen respondió que debía pensar que yo lo estaba manteniendo. Miré a Lucas incrédula y le pregunté si eso era lo que pensaba. Lucas guardó silencio, lo que lo dejó claro. Me reí con rabia y pregunté si eso se lo había dicho Bella o si era solo su suposición. Lucas dijo que mientras yo regresara, todo aún podía salvarse y que no me menospreciara, que no quería verme así. Entonces entendí que él pensaba que si yo estaba con Isen debía ser porque él me mantenía. Lucas replicó que otra cosa podría ser. Mi decepción alcanzó su punto máximo y en ese momento Isen habló de repente, diciendo que no estaba de acuerdo con el señor Lucas, que para él Elizabeth no era solo alguien que mereciera apoyo, sino alguien plenamente capaz de estar con cualquiera, que había sido admitida en la universidad sin exámenes, que había recibido becas de primera clase todos los años desde la licenciatura hasta el posgrado, que era la única estudiante mujer de doctorado en el programa de procesamiento de señales Información de ese año y líder de laboratorio, que su investigación en procesamiento y análisis de imágenes médicas había recibido apoyo nacional, que había publicado 5 artículos y contribuido a otros 13, e incluso el resumen de procesamiento de información que compiló se había impreso como libro de texto para cursos de pregrado en la Universidad B. Preguntó si sabía lo que eso significaba. Que significaba que sus palabras eran de nivel de libro de texto, y si alguien tan sobresaliente necesitaba ser mantenida. El rostro de Lucas se volvió verde y blanco. Yo dije fríamente que en lugar de enredarse conmigo allí pensara en cómo resolver las cosas con su novia y le dijera que lo que yo había dicho no era una broma. Lucas parecía confundido, claramente Bella no le había contado todo, pero dijo que no tenía novia y que no estaba con Bella. No me importó en absoluto y le pregunté si eso tenía algo que ver conmigo. Lucas me miró profundamente y, después de un rato, finalmente se dio la vuelta y se fue. Isen me preguntó preocupado si estaba bien, negué con la cabeza y solté un suspiro de frustración. Dije que estaba bien y que lamentaba que hubiera tenido que presenciar eso, que los que debían sentirse avergonzados eran ellos. Isen se encogió de hombros y dijo que mi novio realmente no valía mucho, enfaticé novio, pero tenía curiosidad por cómo sabía tanto de mí y le dije que si no lo supiera pensaría que estaba espiando mi currículum. Isen suspiró y dijo que no había otra opción, que yo era la hija de alguien en nuestro círculo,
que mis logros académicos estaban en el nivel del techo y que me había convertido en un ejemplo para que otros padres regañaran a sus hijos, que no solía juntarme con ellos y que si lo hiciera vería que todos me respetaban mucho. Ese respeto me pareció exagerado y me puso bastante presión. Isen preguntó cómo pensaba manejar a mi ex y si necesitaba su ayuda. Negué con la cabeza y dije que me encargaría yo misma. Originalmente solo quería asustar un poco a Bella, pero ahora estaba bastante molesta, así que sin volver al dormitorio fui directamente a ese apartamento, copié las grabaciones de vigilancia y luego llamé decisivamente a la policía. Bella realmente era algo especial, probablemente no se tomó en serio mis palabras, por eso aún tenía ese bolso en su poder, y debo decir que fue un movimiento bastante audaz. Después de denunciarlo, el primero en responder no fue la familia Alex, sino Lucas. Me encontró y quiso que retirara las acusaciones contra Bella. Le pregunté por qué debía hacerlo y dijo que mis acciones ya habían afectado su cooperación con el presidente Alex y que esperaba que yo fuera razonable y no causara problemas. Me burlé y dije que ella fue la que allanó, que ella fue la que robó, que la evidencia era clara y aún así quería encubrirla, y le pregunté si había visto demasiados dramas. Lucas se frotó las sienes y dijo que era su culpa por no habérselo aclarado, que ella no volvería a molestarme y que por favor no fuera tan agresiva. No me gustó nada de lo que dijo, así que pregunté por qué debía quedarme allí insultando mis propios oídos. Le dije que no hacían falta tantas palabras, que simplemente consiguiera un abogado. Lucas gritó que no lo forzara. Le pregunté forzarlo a qué, y él dijo que ese apartamento había sido comprado con su pago inicial y que él pagaba la hipoteca, que aunque la escritura estuviera a mi nombre, mientras él quisiera podía recuperarlo en cualquier momento. Lo miré fijamente hasta que apartó la mirada y me reí suavemente, diciendo que adelante, pero que no olvidara que ella también se llevó mi bolso de 80.000, que entre 3 y 10 años eso era suficiente. Él dijo que asumía la responsabilidad y que ese bolso se lo había dicho a ella que lo tomara, que si quería demandar, lo demandara a él, diciendo esto como en un arrebato de ira, como si apostara a que yo no tendría el corazón para hacerlo. ¡Qué ridículo! Dije que no quería repetirlo por tercera vez, que escuchara bien, la responsabilidad y los errores en este asunto serían investigados por la policía, que no necesitaba desperdiciar saliva conmigo y que si tenía tiempo mejor contratara a un buen abogado. Cuando estaba a punto de irme, Lucas me llamó y preguntó quién me había dado ese bolso, si había sido Isen, si llevaban mucho tiempo juntos y si me había seguido al Resort Sion aquella vez. Para alguien con quien no me llevaba bien, ni una sola palabra merecía ser dicha, así que respondí con indiferencia que pronto lo sabría. De vuelta en el dormitorio llamé al tío Jonathan y le pedí que entregara a Lucas el contrato de poder que había firmado con él, mientras investigaba la colaboración entre Lucas y la familia Alex. Lucas había sido demasiado parcial, algo olía mal. Después de descubrir que en realidad yo era la mayor accionista de su empresa, Lucas se derrumbó. El tío Jonathan me dijo que tuviera cuidado porque Lucas había venido a buscarme y su estado de ánimo no era bueno. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que apareciera abajo en mi dormitorio. No esperaba verlo, pero empezó a jugar juegos mentales conmigo, ofreciendo a cada chica que entraba al dormitorio 100 yuanes para que me llamaran a mi habitación. Hice un cálculo rápido y en media hora ya había gastado 2.000 yuanes. Ese no era el problema clave. El problema era que su comportamiento afectó seriamente a los demás en el dormitorio y atrajo muchos chismes. Bajé de mal humor y le pregunté qué quería. Interrogué a Lucas y él me miró sin parpadear. ¿A quién estás persiguiendo exactamente? Después de 5 años vienes a hacerme esta pregunta, ¿no te parece ridículo? Lucas se burló diciendo que realmente era ridículo que después de 5 años juntos todavía no conociera el verdadero rostro de su novia, que eso era irónico. Yo me reí y le pregunté si creía que había hecho algo inmoral o despiadado, y que si pensaba que invertir en él había sido un error podía retirar mis acciones en ese mismo momento. La expresión de Lucas se tensó y se quedó paralizado, así que le dije que no actuara como si yo le debiera algo y le pregunté qué quería, a lo que él respondió. Y yo me encogí de hombros diciendo que no era él quien quería saber de dónde había salido ese bolso, que ya se lo estaba diciendo ahora, que el tío Jonathan debía haberle informado de quién era mi padre y que no había nada más que pudiera confundirle. Esperaba que Lucas estallara emocionalmente, pero se contuvo e incluso suavizó el tono, diciendo que si la empresa tenía participación mía, ¿por qué seguía aferrándome al asunto de Bella? Que ofender al presidente Alex traería pérdidas a la compañía.
Realmente no esperaba que me estuviera esperando allí y le pregunté desde cuándo se había vuelto así, si no le parecía que sus métodos actuales, poco escrupulosos para alcanzar sus objetivos, eran de muy mal gusto, y una expresión de vergüenza cruzó su rostro antes de que me replicara enfadado que sabía yo, una rica heredera de segunda generación que jugaba con la vida, para quien sus alegrías y tristezas no eran más que una broma, pero que esa era la realidad que él enfrentaba cada día. Le respondí que antes de conocer mi identidad decía que yo no lo entendía y que después de conocerla seguía diciendo lo mismo, así que quien no entendía a quien o si acaso él había estado equivocado todo el tiempo, y aunque no podía creer que no viera lo que había pasado en esos 5 años, insistía en que yo me burlaba de él. Lo cual era bastante inútil. En cuanto al asunto de Bella no le di demasiada importancia, pero Isen me mantenía informada a diario. Por ejemplo, que a Bella le habían concedido la libertad bajo fianza o que Lucas estaba arreglando las cosas otra vez mediante ciertas conexiones. Y estaba claro que Lucas no pensaba con claridad ahora que conocía mi identidad, pues debería abandonar el coche para salvar al emperador y aún así seguía aferrándose a la familia Alex, aunque honestamente podía entender sus acciones porque solo era su orgullo interfiriendo y ahora quería enfrentarse a mí como si eso hiciera su carácter más noble, considerando cualquier concesión mía como un insulto a su carácter. Isen expresó que no lo entendía y yo le dije que no hacía falta, que fuera a lavarse y a dormir, pues ya eran las 3 de la madrugada y yo me preparaba para volver al dormitorio cuando me preguntó si seguía en el bar y si quería que me recogiera. Diciendo que eran todos de nuestro círculo, pero rechacé diciendo que no, que acababa de salir del laboratorio y que iba a dormir, a lo que Isen suspiró diciendo que él también se iría a dormir, comentando que ambos trasnochábamos pero que yo trabajaba duro por la prosperidad del país mientras él desperdiciaba su vida, que era muy aburrido y mejor dejarlo así, lo que me hizo reír porque Isen es una persona muy adorable, mundana pero ingenua, alguien a quien se le podría llamar sabio. Pareciendo tonto. Mientras gestionaba el trabajo del laboratorio también impartía 2 clases a estudiantes de cursos inferiores y recientemente Isen se había obsesionado con asistir a mis clases como oyente, comportándose como un niño curioso, escuchando de principio a fin con los ojos muy abiertos y completamente fascinado, lo que me hizo dudar de si realmente entendía algo. Aunque él decía que no entendía del todo lo que yo explicaba pero que le parecía impresionante, y mientras guardaba mis materiales docentes le respondí que solo me apoyaba a ciegas. A lo que levantó una ceja diciendo que eso era confianza y autoridad. Yo le lancé una mirada divertida y le dije que había vuelto a cambiarse el color de pelo, y él asintió diciendo que castaño, preguntándome si me gustaba. Yo asentí pero dije que prefería el rojo burdeos, a lo que respondió entusiasmado diciendo que tenía buen gusto y me pellizcó la barbilla diciendo que ese color también me quedaría bien y preguntando si queríamos hacer dieta juntos. Así que aparté su mano riendo y le pregunté si estaba intentando que nuestros padres nos forzaran a casarnos ya que, como nos llevábamos bien, ya estaban considerando un compromiso. Y se levantó una ceja diciendo entonces que mejor simplemente me comprometiera y me casara con él. A lo que me reí diciendo que él no se sentiría comprometido, y él respondió que no era digno. Esa noche había una gala benéfica y Isen vino a recogerme para asistir. Yo salí primero del aula y Isen me siguió, pero Bella apareció de repente, algo que no esperaba que se atreviera a hacer otra vez, y al verme gritó que Elizabeth le devolviera la casa de su novio, y como era justo después de clase el edificio estaba lleno de gente y su grito atrajo toda la atención. Yo fruncí el ceño preguntando qué escándalo estaba armando ahora, y ella, con una expresión triunfante, dijo que Lucas y yo solo salíamos, que no estábamos casados, que habíamos roto pacíficamente y que él no me había hecho nada malo, preguntando cómo podía obligarlo a darme la casa que había comprado, diciendo que ese apartamento valía al menos 1,7 millones y que lo que yo hacía no era diferente de ser una cazafortunas, lo que provocó murmullos a nuestro alrededor. Así que la miré fríamente y le pregunté si Lucas la había enviado a provocar problemas o si simplemente era tonta, a lo que respondió que no podía soportar que yo intimidara a su novio, y Isen se colocó a mi lado diciendo que él no podía soportar que ella intimidara a su novia, tomando mi mano y advirtiéndole a la señorita Bella que quizá no le importaría añadir un cargo por difamación, lo que hizo que Bella se pusiera rígida y entrara en pánico antes de recomponerse y mirarnos nerviosa. Preguntando cómo podía Isen estar conmigo y luego, con miedo en los ojos, disculpándose y rogando que no la tratáramos así, admitiendo que su táctica de retroceder para avanzar era bastante astuta, aunque Isen y yo quedamos momentáneamente atónitos y yo, curiosa, le pregunté si Lucas no le había dicho nada y simplemente la había dejado venir a meterse en problemas.
suspirando y diciéndole que no debería haberme provocado porque siempre he tenido mal genio, especialmente con la gente que no me gusta. Isen dijo que él se encargaría, pero me negué y llamé a Lucas. Y cuando respondió guardó silencio, así que le pregunté si había enviado a Bella intencionadamente, a lo que dijo que no sabía de qué hablaba, y le respondí que Bella era tonta pero yo no, que solo quería saber por qué la usó como escudo para molestarme mientras hacía todo lo posible por ayudarla y además la dejaba cavar su propia tumba, preguntándole si realmente quería lo mejor para ella, riéndome un poco y diciendo que probablemente odiaba tanto a Bella como a mí y que creía que todos le habían hecho daño. 3 horas después una publicación se volvió viral en el foro de la universidad con el título, Vergüenza. Estudiante de doctorado de la Universidad B manipulando a hombres, engañando sentimientos y extrayendo dinero. Con un contenido muy detallado que incluía textos, imágenes y videos describiendo mis interacciones con Isen y Lucas, fotos mías de la mano con Lucas, fotos de Isen tomándome la mano, información de compra y propiedad del apartamento y un video final de Isen recogiéndome en un coche de lujo esa noche mientras yo cargaba bolsas. Y debo decir que si no hubiera sido la protagonista quizá lo habría creído. Yo estaba en la gala y Bella también, presumiendo con su padre sin saber que debía mantener un perfil bajo, y al verme se llenó de orgullo diciendo que involucrarse con Isen realmente marcaba la diferencia y permitía asistir a eventos así. Luego me dijo con malicia que aún no sabía que me había vuelto viral. Tras su recordatorio, vi la publicación mientras ella me observaba esperando pánico, pero se decepcionó cuando le señalé al hombre que hablaba en el escenario y le pregunté si sabía quién era. A lo que respondió con desdén que Alex, y entonces le pregunté si sabía que era mi padre, y bajo mi mirada su compostura se derrumbó dejando solo miedo. Yo sonreí y le dije que no se preocupara, que lo resolveríamos poco a poco. Encontré a Isen y le mostré la publicación, y él se enfureció diciendo que buscaría a alguien para borrarla, pero lo detuve y le pedí un favor, asegurándome de que no pudiera eliminarse, y él entendió de inmediato, diciéndome que lo dejara en sus manos, y 5 minutos. Después la publicación fue borrada, 8 minutos más tarde reapareció y quedó fijada en la página principal, mientras Bella desaparecía. Inicialmente planeaba esperar hasta el día siguiente para contraatacar, queriendo que Bella sufriera un poco más, pero mi asesora me llamó y en lugar de regañarme me dijo que no tuviera miedo, que la universidad confiaba en mí y que ya habían organizado una investigación. Y al colgar el sitio web oficial publicó un comunicado afirmando que Elizabeth era una estudiante de doctorado sobresaliente y que la universidad creía en ella, lo que me conmovió profundamente y me hizo decidir no preocupar más a quienes confiaban en mí, así que llamé a Hunter y le pedí que publicara un comunicado, y 10 minutos después el blog oficial de Sioux Envelope publicó una declaración extensa que reflejaba la publicación anterior con textos, imágenes y videos, declarando que la señorita Elizabeth era la única heredera legal de Sioux Villa y que la empresa emprendería acciones legales contra cualquier declaración falsa relacionada, mostrando claramente la relación ambigua entre Lucas y Bella durante nuestro tiempo juntos y culminando con una carta de abogado dirigida a Bella, lo que llevó al sitio web de la universidad a republicarlo rápidamente y a que la opinión pública cambiara, volviéndose contra Bella. De modo que una guerra sin pólvora terminó antes de comenzar. No pude ocultar esto a mi padre, quien me criticó duramente diciendo que eso era solo una represalia pasiva y que si hubiera considerado las cosas de manera integral debería haber cortado el problema de raíz. A lo que respondí forzando una sonrisa que en asuntos de sentimientos no se puede prever todo, y él solo dijo 2 palabras, confundida. Finalmente la familia Alex actuó y el padre de Bella la llevó ante mi padre para suplicar ayuda, pero él se negó a verlos e incluso me advirtió que, si no podían encontrarme, vendrían a mí, así que tuviera cuidado, y aunque me quedé sin palabras pensando que él podía manejarlo directamente, al final, como esperaba, Bella y su padre aparecieron y, sin querer verme a solas, me detuvieron en un lugar público donde el padre de Bella le ordenó arrodillarse diciendo, «Señorita Elizabeth, la niña no entiende y la ha ofendido. Esperaba que usted, como adulto, no se lo reprochara. La educaré correctamente y solo espero que pueda darle una oportunidad para redimirse ante todos». Una persona estaba arrodillada mientras la otra se inclinaba de manera servil. La escena parecía lamentable. A nuestro alrededor se oían murmullos. Algunos decían que lo merecía, mientras otros opinaban que era innecesario. Muchos pensaban que ya era suficiente y se preguntaban por qué estaban siendo tan agresivos. Encontré la escena divertida. ¿Qué era esta coerción moral? ¿Creían que yo era solo una ratona de biblioteca que nunca había visto algo así? Mientras montaran el espectáculo e intentaran intimidarme,
pensaban que no tendría salida. Presidente Alex, no estoy segura de para qué ha venido hoy. El padre y la hija se quedaron congelados por un momento. Continué, ¿es por Bella robando mis cosas o por difamarme? Sus expresiones cambiaron drásticamente y de repente el entorno quedó en silencio. Hablar mal de otros puede parecer inofensivo para muchos, al fin y al cabo, quien no ha chismeado en línea, pero el robo era diferente, eso era un delito claro. Puedo pasar por alto la difamación, pero robar es otro asunto. Presidente Alex, a veces cuando alguien hace algo mal aún necesita enfrentar un poco de castigo, ¿no le parece? Bella finalmente no pudo seguir actuando, se levantó de un salto furiosa. ¿De qué tonterías estás hablando? Eso me lo dio mi novio. Bofetada. Cállate. El presidente Alex abofeteó a Bella con incredulidad, ella lo miró, tú me pegaste, y luego salió corriendo entre lágrimas y rabia. Esta farsa llegó a su fin y yo me fui con elegancia entre las innumerables palabras de consuelo de quienes me rodeaban. ¿Creían que eso era el final? Obviamente no. El asunto que le pedí a Jonathan investigar había avanzado, la colaboración de Lucas con la familia Alex progresaba lentamente. Lucas afirmaba que era porque la familia Alex tenía mejores opciones y que estaba comparando precios. Sin embargo, yo no lo veía así. El comportamiento de la familia Alex no era propio de un empresario normal, era muy extraño. En efecto, tras una serie de investigaciones descubrimos que varios componentes pequeños y las materias primas de los productos no cumplían con los estándares. Los cambios en esos componentes reducían los costos de producción, pero daban como resultado productos de calidad inferior. Esto no podía haber pasado desapercibido para Lucas, a menos que estuvieran coludiéndose. Tras obtener el informe de inspección, me reuní con Lucas y lo arrojé sobre la mesa frente a él. Tienes dos opciones. Primero, renuncias voluntariamente y la empresa te conservará. Segundo, deja que esta empresa te acompañe a la tumba. Lucas no parecía asustado en absoluto. Me miró y dijo, ¿no quieres preguntarme nada? ¿Qué debería preguntarte? ¿Por qué haces esto? ¿Qué podría ser sino tu ansia de éxito rápido? Lucas se burló. Estaba trabajando duro por nuestro futuro compartido, pero al final me di cuenta de que solo era un payaso. Me engañaste durante 5 años, ¿no sientes ni un poco de culpa? Lo miré y pregunté, ¿estás intentando manipularme emocionalmente? Admito que fui yo quien te engañó al principio. Si crees que nunca debimos estar juntos desde el comienzo, entonces me disculpo, lo siento, pero durante estos 5 años siempre he puesto mi corazón en ti y en esta relación. Me pregunto si he actuado con la conciencia tranquila, como mucho, podemos equilibrar lo bueno y lo malo, pero no admitiré haberte hecho daño. Lucas dijo que si no fuera por mí nunca habría tomado atajos, afirmó que solo quería darme una vida mejor. Al ver su expresión casi enloquecida, no sentí nada más que extrañeza, así que se había vuelto tan obsesivo. Lucas, ha sido tu orgullo lo que te ha llevado a la ruina desde el principio. Nunca superaste realmente los golpes asestados por la familia de Lily. Desprecias a los ricos y, sin embargo, anhelas la riqueza. Tus acciones solo sirven para satisfacer tu vanidad. Detestas a quienes te han herido, pero quieres convertirte en uno de ellos. Lucas, tu situación actual no es culpa de nadie más, tú mismo te la has buscado. Al final, Lucas tomó una decisión. Decidió asumir la responsabilidad para salvar a la empresa. El tío Jonathan dispuso que alguien se hiciera cargo y la compañía volvió rápidamente a la normalidad. En cuanto a la familia Alex, cosecharon lo que sembraron, muchos de sus productos tuvieron problemas, fueron retirados del mercado, la empresa fue investigada y el director ejecutivo se lo llevaron. Lucas también fue detenido, y Bella finalmente pagó el precio de sus actos. Mi vida volvió a la normalidad, cada día giraba en torno a la escuela y al hogar. De vez en cuando, Isen me llevaba a divertirme, hice muchos amigos y, tal como dijo Isen, todos parecían que, cuando yo estaba presente, hablaban con mucha seriedad, casi palabra por palabra, se sentían incómodos y yo también, hasta que un día tuve un concurso de bebida con ellos y, en sus palabras, el dios académico finalmente fue bajado del pedestal. Incluso me hice muy buena amiga de Lily, ella dijo, sabía que tú y Lucas no durarían. Me quedé sin palabras. Siento que te estás regodeando en ello. Ella alzó las cejas. Bueno, tienes buen ojo, él tiene problemas, es demasiado orgulloso,
Las personas con autoestima excesiva tienden a ser excesivamente arrogantes. En realidad, mi familia no le hizo nada, él solo malinterpretó todo. Yo estaba allí en ese momento. Mi padre solo afirmó objetivamente que no éramos adecuados el uno para el otro y esperaba que no perdiéramos el tiempo del otro, pero para él fue un insulto. Al final, fue él quien se subestimó. Al escucharla hablar con tanta seguridad, le pregunté con curiosidad, en realidad, nunca te gustó, ¿verdad? Lily no lo negó. Como no iba a gustarme, es guapo, ¿de acuerdo? Ya veo, te fijas en la apariencia. En verdad, yo ya había superado a Lucas. Vendí la casa que me había dado y envié todo el dinero a sus padres. Más tarde recibí una llamada de Lucas. Me dijo 5 palabras. Lo siento, gracias. Isen me propuso matrimonio y acepté. Estaba muy feliz y preguntó por qué. Le dije, porque tu Burdeos es demasiado encantador, como tú, llamativo pero no ostentoso, distintivo y puro. Él dijo que tiene un hermano mayor y que quizá no pueda heredar el negocio familiar. Me pregunté entonces si debería apoyarlo. Se rió a carcajadas diciendo que había dado con oro, pero yo sentí que el verdadero tesoro era yo. En la fiesta de compromiso nos teñimos el cabello del mismo color. Desde lejos se podía distinguir de quién era el territorio. Ambos pares de padres estaban felices, aunque sin palabras, recibimos las bendiciones de todos. El sol brillaba intensamente y la primavera estaba en el aire. En ese momento nos amábamos profundamente.